Hola chicos, soy la profesora Pamela Pérez y en este video les voy a explicar algunas propiedades importantes de las funciones, ¿sí? Previo a definir lo que es una función, yo quiero que veamos algunos ejemplos. Y en el primer caso vamos a ver dependencia entre magnitudes. Bueno, hay algunas relaciones entre magnitudes que pueden estar dadas por medio de tablas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esta situación: en una clase de laboratorio, un alumno ha medido la temperatura de un líquido según se calentaba. Los resultados del experimento los anotaba en una tabla, ¿sí? Entonces, en una de las filas, ¿sí?, registró el tiempo y en el otro la temperatura, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que en tiempo 0 la temperatura era de 20 grados centígrados. En el tiempo 1 la temperatura fue de 24 grados centígrados. A los 2 minutos, ¿sí?, 28, a los 3 minutos 32 y a los 4 minutos 36. ¿Sí? En este caso, la temperatura del líquido depende del tiempo, cuántos minutos hayan pasado. ¿Está bien? Entonces, en este caso nosotros decimos la temperatura depende del tiempo, es decir, la variable temperatura es una variable dependiente y la variable tiempo es una variable independiente, ¿sí? La temperatura del líquido depende del tiempo. Bien. Una relación también puede estar dada por medio de una gráfica. Y para este caso tenemos una situación, un ejemplo. La siguiente gráfica representa la variación de la temperatura de un enfermo de un hospital a lo largo de un día. A partir de ella es fácil determinar la relación entre la temperatura y las horas. Veamos la gráfica de esa situación. ¿Qué dice esta gráfica? Bueno, en el eje horizontal tenemos registrado, ¿sí?, 0, está marcado 2, 4, 6, 8. El eje horizontal está registrando horas del día, mientras que el eje vertical registra la temperatura que ha tenido el paciente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos decir que a la hora 2 del día, ¿sí?, este paciente ha tenido una temperatura cercana a los 37 grados. O por ejemplo, que a las 4 horas del día el paciente tuvo exactamente 36 grados centígrados de temperatura. ¿Está bien? Y de esa manera podríamos ir leyendo este gráfico. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué temperatura ha tenido el paciente a las 13 horas del día? Muy bien, en ese caso el paciente tendría 39 grados centígrados. ¿Está bien? Bien, bueno, esta gráfica nos da una visión intuitiva de la relación entre las magnitudes, tiempo, ¿sí?, y temperatura, nuevamente. Entonces, la temperatura del paciente depende de la hora del día. Entonces, en este sentido, nuevamente decimos que el tiempo es una variable independiente, mientras que temperatura es una variable dependiente. ¿Sí? Entonces, siempre cuando uno tiene una relación entre magnitudes, en esa relación podemos identificar una de las magnitudes que puede formar parte de una variable dependiente y otra de la variable independiente. ¿Sí? También tenemos relaciones dadas por medio de fórmulas. Muchas de las relaciones entre magnitudes que se presentan en la práctica vienen dadas por expresiones algebraicas. Por ejemplo, el volumen de un cubo. El cubo es ese cuerpo que tiene todas sus caras iguales. ¿Está bien? Entonces,
En ese caso, el volumen es la medida de lo que, de la capacidad que tiene ese cuerpo, ¿sí? Y depende de la longitud de la arista. ¿Está bien? Bien, la fórmula del volumen de un cubo es A al cubo. Entonces, fíjense, si yo aquí grafico un cubo, vamos a poner así, y vamos a hacer un gráfico. Voy a graficar un cubo de esta manera. Aproximadamente sería así, ¿sí? Entonces, este cubo, que aquí no me han podido completar, cada una de las aristas, o sea, cada uno de estos segmentitos miden lo mismo, ¿está bien? Entonces, esto mide A y esto mide A, ¿está bien? Y esta longitud también es A. Por lo tanto, la medida de la capacidad, o sea, el volumen de ese cubo será A por A por A. Por eso es que decimos que el volumen del cubo es A al cubo. ¿Queda claro? Bien. Esa era la expresión que teníamos en ese ejemplo. ¿Se ve? B igual a A al cubo. Bien, y ahí tienen otro ejemplo para este tipo de situaciones. Bien, vamos ahora con definición de variable dependiente e independiente. Una variable dependiente es la que está en función de la otra, que denominamos variable independiente. La variable dependiente generalmente la designamos con la letra I, mientras que a la variable independiente generalmente la denotamos con la letra X. Pero esto muchas veces va a depender del problema. Generalmente, por eso estamos diciendo, hacemos eso, ¿sí? Bien, y ahora sí vamos al concepto de función. Bueno, en cada uno de los ejemplos anteriores nosotros hemos visto ejemplos de relaciones entre magnitudes. Por ejemplo, el tiempo y la temperatura, la longitud de la arista y el volumen del cubo, etc. ¿Sí? Bien, entonces aquí vamos a definir lo que es una función. ¿Qué características tenían cada uno de los ejemplos que hemos visto anteriormente? Que a cada valor de la variable independiente le correspondía un único valor de la variable dependiente. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, volvemos al ejemplo de el experimento que estaba haciendo el alumno en la clase de laboratorio, ¿sí? Fíjense, para este valor de X, para 0, tenemos un único valor correspondiente a la temperatura, ¿sí? Luego de 1 minuto corresponde un único valor de la temperatura. ¿Se ve? No es que en el minuto 1 el líquido tenía 2 temperaturas diferentes, ¿sí? Y eso ocurre para cada valor que vaya a tomar la variable independiente X. Para cada uno de ellos, el valor que le corresponde de temperatura es único. Lo mismo ocurre en esta otra situación. Para cada hora del día, este paciente ha tenido una temperatura determinada. Por ejemplo, no podríamos decir que a las 12 del día el paciente ha tenido 38.7 y 39 grados al mismo tiempo, ¿sí? Sino que tiene un valor de temperatura determinado y un único valor. ¿Está bien? Para el caso del volumen del cubo, para cada valor de la longitud de la arista, el cubo tendrá un único valor correspondiente para el volumen, ¿sí? Bien, esa característica en común que tienen las funciones, bueno,
Esto nos permite definir lo que es una función, porque una función básicamente tiene las características de los ejemplos que hemos visto anteriormente para las distintas relaciones entre magnitudes. La definición de función dice lo siguiente: una función es una relación o correspondencia entre dos magnitudes, de manera que a cada valor de la variable independiente le corresponde un único valor de la variable dependiente y. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Sí? Me remito al primer ejemplo. En cada minuto, ¿sí? En esa clase de laboratorio en la que estaba el alumno, en cada minuto el líquido ha tenido una temperatura determinada, pero un único valor. ¿Sí? Todas las relaciones que cumplan con esta propiedad que he resaltado en amarillo es una función. ¿Sí? Bien.